Ayer les dejé un video, ¿ya? De la evolución histórica de la tabla periódica. ¿Lo llegaron a ver? Sí, profesor. Briana, ¿tú lo llegaste a ver, Briana? ¿Sí? Uy, Briana se bajó. ¿Lo llegaron a ver el video? Levanten la mano quien llegó a ver el video. Porque ya hace tiempo que yo te dejé el video del gato de Schrödinger y estoy seguro que nadie lo ha visto el gato de Schrödinger. Ayer ya, con toda la maldad del mundo, te he enviado el video al mismo grupo para que lo puedas ver, para que no tengas excusa de decir no, no lo encontré, ni nada por el estilo. Yo creo que ya lo has visto. ¿Has visto ese videito? Dime que sí. Briana me dijo de que sí. ¿Alguien más ha visto el video? Si no quieres decir sí o no. Ah, Valeria, ¿tú lo has visto? También, listo, vale. Pero digan, ¿verdad? Pongan su manito, ya están tristes, ¿qué ha pasado? Hay mucho frío. Por eso es que están así todos tímidos, ¿no? Con frío, con sueño, mitad de mes, mayo. Pero es bonito, mayo es un bonito mes, es el mes del Día de la Madre. Hay muchas cosas bonitas en mayo y ya se viene junio, que es más bonito todavía. Llegamos a la mitad de este año 2021. Entonces creo que ya estamos un buen grupo, somos 15 en el aula, por ahí de repente se une alguien más durante la sesión, ¿ya? Hoy día nos toca hablar acerca de la tabla periódica, ¿ya? Y vamos a dividir la clase, ¿ya? O el tema en dos sesiones, ¿ya? Hoy día vamos a hablar de la tabla periódica, su evolución histórica, vamos a hablar de una descripción grande de la tabla periódica, ¿ya? Y vamos a ver a los principales elementos, los principales grupos que podemos tener nosotros en la tabla periódica. Les dije, ¿ya? Que si pudieran, ¿no? Tuvieran una tabla periódica, ya sea impresa, ¿no? Una tabla periódica en su computadora, ¿no? Se compraran una tabla periódica que no cuesta más de $1, una tabla periódica simple, cualquier tipo de tabla periódica, no tiene que ser de muchos colores, ni muy grande, nada, una tabla periódica simple nada más, ¿ya? O en todo caso tenerla en su móvil, ¿no? Si tienen un celular, ahí pueden tener su tabla periódica, le hacen zoom y pueden ver su tabla periódica. Cualquier posibilidad. Les va a ayudar mucho la tabla periódica de ahora en adelante en química, así que tenerla a la mano, ¿ya? Entonces, la tabla periódica, como su nombre lo dice, es una tabla, ¿ya? Es una tabla donde nosotros vamos a encontrar distribuidos u organizados a todos los elementos químicos que hasta ahora se conocen. Y aquellos que no se conocen tienen ya una ubicación que en algún momento, cuando se descubran, podrán ingresar dentro de la tabla periódica. Pero por ahora, la mayor parte de los elementos que hay en la tabla periódica son elementos que han sido ya descubiertos. ¿Quién es el primer elemento en la tabla periódica, chicos? No lo veo a Cristian. ¿Por qué no está Cristian por ahí? Cristian es el más parlanchín. ¿Quién es el primer elemento en la tabla periódica? Hidrógeno. Hidrógeno. Perfecto, el hidrógeno es el primer elemento en la tabla periódica. Muy bien, Briana. El segundo elemento en la tabla periódica, ¿alguien lo conoce? Helio. Helio, excelente, ¿ves? Eso es porque tú tienes tu tabla periódica y estás viendo el segundo elemento, abajito dice helio, ese es helio. El tercer elemento en la tabla periódica, Litio. litio, perfecto. ¿Has escuchado acerca de las baterías de litio? ¿No has escuchado? Por ejemplo, si tienen una laptop en casa, la batería de la laptop posiblemente es de litio. O si ahora nosotros hablamos de las baterías, ¿no? Para los automóviles que funcionan con hidrógeno, también están hechas de litio, ¿no? Y si no te has enterado, es importante que lo sepas, en el Perú hay uno de los más grandes yacimientos del mundo de litio. Profe, o sea, el litio está suelto, yo puedo ir, excavar y sacar el litio. No. Se encuentra como un mineral que luego cuando se purifica puedes obtener litio. Y eso es importante porque si el Perú tiene litio, significa que en algún momento nos podemos convertir incluso en potencia para la producción de pilas para los automóviles que funcionarán en el futuro, de repente con hidrógeno. Desde ya el Perú es el segundo productor mundial de cobre.
Nosotros somos uno de los más grandes productores de cobre en el mundo. Somos un país muy importante, muy rico en recursos naturales. Y el litio es otro recurso que está siendo muy visto por todo el mundo, porque más adelante se va a producir posiblemente pilas de hidrógeno para que funcionen los automóviles con energía alternativa y que no contamine el medio ambiente. Yo sé que ustedes, muchos de ustedes, han nacido en una época, todos ustedes han nacido en una época en donde lo que quieren es el cuidado al medio ambiente, ¿cierto? Casi todos quieren el cuidado al medio ambiente, ¿no? Millennials, centennials y todos ustedes lo que buscan es cuidado al medio ambiente. Eso es lo que dice por lo menos la regla. Yo creo que es así, ¿no? Entonces, sí, porque por ejemplo, mis hijas cuando ven una luz encendida me la apagan, no me dejan con la luz encendida. O cuando me ven de repente que abro mucho el caño, me lo apagan, me lo cierran. Oye, le digo, pero déjame el caño abierto, no estás consumiendo mucha agua. Entonces, ya ustedes han nacido con esa visión, así como han nacido con una visión para tener una facilidad para la tecnología, para tener facilidad para acceso al Internet, la búsqueda de la información, ustedes también han nacido con el chip del cuidado al medio ambiente, porque se preocupan mucho por el lugar en donde ustedes van a vivir de aquí en un futuro. Eso también nos corresponde a nosotros, ¿no? Porque nos corresponde tratar de dejarles el mejor legado. Y también aprender cursos como por ejemplo química, te ayuda a entender qué puede provocar un daño al medio ambiente para que tú puedas tomar acción mucho más adelante. Entonces, para poder nosotros conocer cómo funcionan los compuestos químicos que pueden hacer o causar daño o pueden dar bienestar al medio ambiente, lo que necesitaríamos es entonces conocer de qué están formados los elementos químicos, por los compuestos químicos. Y estos compuestos químicos en principio están formados por elementos químicos. ¿Y dónde están organizados los elementos químicos, muchachos? En la tabla periódica. En la tabla periódica, muy bien, Xiomara, perfecto, estrellita para ti, ¿no? En la tabla periódica están organizados los elementos químicos. Y la tabla periódica tiene una forma como la tabla que tú te has comprado o que has impreso o que está en tu celular, ¿ya? Tiene una forma tal cual como esa, pero no siempre fue así. La tabla periódica en realidad tuvo un avance cronológico y no siempre se pensó que los elementos estaban organizados como tú los ves organizados en tu tabla periódica, ¿ya? Eso llevó una evolución histórica, que vamos a verla poco a poco. Uno de los primeros intentos por tratar de organizar a los elementos químicos lo hizo Dobereiner. Dobereiner organizó a los elementos químicos en lo que nosotros conocemos con el nombre de triadas, o sea, en grupos de 3 en 3. Dobereiner los organizó en forma de triadas, en grupos de 3 en 3. Y cuando organizaba a los elementos en grupos de 3 en 3, según su peso atómico, se daba cuenta que si estos elementos eran similares y los organizaba de 3 en 3 por el peso atómico, el elemento central era más o menos intermedio entre los otros dos. Por ejemplo, mira, si tú ves tu tabla periódica, la que has impreso, la que has descargado, la que has comprado, quiero que busques a estos 3 elementos, al litio, al sodio y al potasio. Búscalos, por favor. ¿Los tienes ahí? ¿Los ves? ¿Sí? Litio, sodio y potasio. El litio está justo debajo del hidrógeno. El sodio está justo debajo del litio y el potasio está justo debajo del sodio, ¿ya? Esos 3 elementos ocupan la misma columna de la tabla periódica, ¿ya? Significa que son químicamente similares, son metales, ¿ya? Entonces, si yo los uno o los agrupo en 3, ¿ya? ¿Qué va a ocurrir? Mira, el peso del litio vale 7, el peso del potasio es 39 y el peso del sodio es 23. Te pregunto, ¿7 más 39? ¿7 más 39? El potasio. 7 más 39 potasio. Oye, ¿qué te pasa? ¿Cómo 7 más 39 va a ser potasio? 46. 46. ¿Y 46 entre 2? 23. 23. O sea, 7 más 39 es 46. Y entre 2 es 23. ¿Y qué viene a ser ese 23? El peso del sodio, fíjate. O sea, significa que el peso del sodio es intermedio entre los otros dos. Y así se cumplía para diferentes elementos, como por ejemplo el calcio, el estroncio, el bario, o el cloro, bromo y yodo. Entonces, esta organización era por el peso atómico y en grupos de 3 en 3. El elemento central era intermedio entre los extremos. Y a esto se le conoció con el nombre de triadas.
pero no parecía lógico que los elementos tuvieran que organizarse en triadas. Es así que este señor, Alexander Reina Newlands, ¿ya?, propuso un ordenamiento en grupos de 7 en 7, similar a las notas musicales. Ayúdame, notas musicales, chicos, notas musicales. Do, Re, mi, fa, sol, la, re, si. mi, fa, sol, la, si. Y el que tiene un poquito de cultura musical sabe que después del si, ¿qué es lo que sigue? Un do. Do. ¿Correcto, no? Sí, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. ¿Correcto? Entonces, ¿qué significa? Que si tú agrupas como las 7 notas musicales, la octava nota se parece al primero, la novena al segundo, la décima al tercero y así sucesivamente. Por eso, a este tipo de ordenamiento se le llamó ley de las octavas. Profe, ¿porque se ordenan de 8 en 8? No, se ordenan de 7 en 7 como las notas musicales. Pero el octavo elemento se parece al primero, el noveno al segundo, el décimo al tercero y así sucesivamente. Por eso reciben el nombre de ley de las octavas. Por ejemplo, mírenme, contemos. De 7 en 7, mira, litio, ¿cómo se llama él? Ayúdame. ¿Cómo se llama? Litio. Él, ¿cómo se llama? Él. Berilio. Berilio. Boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor. A ver, ayúdenme, rapidito. Se nos va a ir la hora, se nos va a parecer violenta la hora. ¿Cómo se llama él? Litio. Litio, Berilio. berilio, boro, Oro. carbono, Carbono. nitrógeno, Nitrógeno. oxígeno y Flúor. flúor. ¿Correcto? A ver, ustedes solitos, ¿cómo se llama él? Litio. Litio. Berilio. Berilio, Boro. boro, Boro. Carbón. Carbón. Nitrógeno. Nitrógeno. Oxígeno. Oxígeno. Flúor. y flúor, ¿correcto? Entonces los ordeno en grupos de 7, ¿ya? Mira, do, re, mi, fa, sol, la, si, y acá sigue un do. Y acá vuelvo a ordenar en grupos de 7 en 7. Y mira, el sodio se parece al litio, el magnesio se parece al berilio, el aluminio al boro y así sucesivamente. Entonces, formo mi primera octava, formo mi segunda octava, y cuando voy a la tercera octava, fíjate, maravilla, el potasio se parece al sodio, el calcio se parece al magnesio, entonces cumple con el tema de las octavas. Sin embargo, ocurrió, ¿ya?, de que conforme yo avancé después del calcio hacia adelante ya no se cumplía, ¿ya? O sea, se cumplía este ordenamiento en la primera octava, en la segunda octava, pero en la segunda octava esto ya no se cumplía. Ya no se cumplía en la tercera octava. Entonces, este señor, Alexander Reina Newlands, fue muy criticado en su momento, porque le dijeron, oye, ¿tú crees que la química es un juego? Que la química tú la vas a hacer como si fueran notas musicales. Oye, ¿qué te pasa? O sea, a ver, te mandamos el nombre de los elementos, compón una música o algo por el estilo. Se burlaron mal de este señor, de Alexander Reina Newlands. Sin embargo, gracias a lo que él propone, es que luego más adelante un químico ruso, Dmitry Ivanovich Mendeleev, propone el primer ordenamiento periódico de los elementos químicos. Entonces, recapitulando, Dobereiner, ¿cómo ordena los elementos? En grupos de 3. de 3 en 3, a lo que le llama ley de las triadas, ¿no? Ordena de 3 en 3, ley de las triadas, ¿ya? Luego Newlands ordena en grupos de 7 en 7 y el octavo elemento es parecido al primero. A esto se le llamó ley de las Octavas. ley de las octavas. Perfecto. Entonces, hasta ahí tienes a Dobereiner y tienes a Newlands. Y antes de entrar a Mendeleev, ¿ya? Veamos a este señor, ¿ya? A Shankar Torres. Este señor, ¿ya?, incluso se ideó un ordenamiento periódico tridimensional, ¿ya? O sea,
si es que hubiera estado en ese tiempo, nuestra tabla periódica hubiera sido tridimensional, hubiera sido tipo un cilindro, ¿ya? Él lo que dijo, bueno, yo coloco un cilindro, ¿ya? Y coloco una hélice que rodea. Es como si tú tuvieras una lata y alrededor de la lata pusieras una pita alrededor, una cuerda, ¿ya? Que lo empezara a rodear, a rodear, a rodear. Entonces tú ibas colocando a los elementos uno tras de otro, ¿ya? De tal forma que los elementos que se parecían mucho entre sí, por ejemplo, litio, sodio y potasio, estaban sobre una misma línea, una misma generatriz, se conoce, ¿ya? Y si tiene, por ejemplo, al berilio, magnesio y calcio, también sobre la misma generatriz. A esto se le conoció con el nombre de caracol telúrico, pero no tuvo mucho éxito, porque no se podía concebir de que la tabla periódica pudiera tener esta forma helicoidal, pero sin embargo fue un buen aporte, ¿ya? Ahora, vayamos a este señor, Lothar Meyer. Lothar Meyer propone un ordenamiento de los elementos según el peso atómico creciente, ¿ya? Pero él ordena por el peso atómico y por propiedades físicas. Y casi en simultáneo es que este señor, Dmitri Ivanovich Mendeleev, propone un ordenamiento de los elementos químicos por propiedades químicas. O sea, mientras que este señor, Lothar Meyer, dice, los elementos se ordenan por peso atómico creciente. Peso atómico creciente. Por favor, repite mentalmente. Peso atómico creciente. ¿Ya? Y por sus propiedades físicas, este señor, Mendeleev, dijo, ordenemos no por propiedades físicas, sino ordenemos por propiedades químicas. Entonces, al ordenar a los elementos por propiedades químicas, él diseñó la primera tabla periódica. Esa es la primera tabla periódica diseñada por este señor Dmitri Ivanovich Mendeleev. Él publicó primero este trabajo antes que Lothar Meyer. Le ganó por puesta de mano, porque posiblemente nosotros hubiéramos tenido ahora como referencia la tabla periódica o el ordenamiento periódico de Meyer, pero no, este señor, ¿verdad?, lo publicó su trabajo antes e hizo cosas muy interesantes que Lothar Meyer no lo podía visualizar, como por ejemplo, ¿ya?, hizo el primer ordenamiento de los elementos químicos según sus propiedades químicas. Fue lo más interesante que pudo ver, porque todos los elementos químicos tú lo veías en un solo lugar, ordenados, ¿ya? Los elementos que estaban en un solo grupo, ¿ya? Un grupo es una columna vertical, una columna, ¿ya? Estos elementos de un grupo eran similares químicamente, ¿ya? Y las líneas horizontales recibían el nombre de periodos. ¿Qué fue lo más grande, lo más bonito que hizo este señor Mendeleev? Predijo la existencia de elementos que aún no habían sido descubiertos hacia ese entonces. Por ejemplo, ¿ya? Debajo del aluminio, este elemento no se conocía, pero Mendeleev dijo, miren, busquen a ese elemento. Ese elemento se llama ECA aluminio. Él era ruso. La palabra ECA significa el primero después de. Entonces, si yo te digo ECA aluminio, es el primero después del aluminio. Si yo te digo ECA silicio, es el primero después del silicio. Entonces, le dijo a la comunidad científica, oye, busquen a este ECA aluminio, ¿ya? Búsquenlo. Cuando ustedes lo busquen, van a ver que el ECA aluminio tiene tal masa atómica, tiene tal densidad, tiene tal punto de fusión. Entonces los científicos, ¿no?, dijeron, oye, a ver si es cierto lo que él dice, ¿no? Se mandaron con la búsqueda del ECA aluminio. Y tanta suerte tuvo Mendeleev, no tanta suerte, no, o sea, fue una persona muy prominente en química. Lo encontraron, ese elemento químico. Y ese elemento químico actualmente recibe el nombre de galio. Y las propiedades del galio coinciden mucho con las propiedades que había dicho Mendeleev. Entonces, este señor fue lo máximo, pues, ¿no? O sea, pudo corregir pesos atómicos que estaban mal calculados en su tiempo. Pudo predecir la existencia de elementos que aún no habían sido descubiertos en aquel entonces. Entonces, su tabla periódica es una tabla periódica muy buena. Sin embargo, tuvo algunas cosas que no funcionaban bien. Por ejemplo, había periodos, o sea, había líneas horizontales que tenían muchos elementos y había otras líneas horizontales que tenían muy pocos elementos. Entonces Mendeleev no puede explicar por qué algunos tenían muchos elementos
y otros tenían pocos elementos. Él simplemente dijo, bueno, estamos ahí hablando de los elementos químicos, ¿ya? Lo otro es que había elementos que no cumplían con el orden creciente del peso atómico. Acuérdate, Tobereiner, Mendeleev, Meyer y hasta Mendeleev, todos, hasta Newland, hablaban del orden creciente del peso atómico, ¿ya? Pero había elementos que no cumplían con el orden creciente del peso atómico. Y para colmo de males, ¿ya? En el tiempo en que todavía estaba vivo Mendeleev, se empiezan a descubrir a los gases nobles. ¿Te acuerdas que la semana pasada hablamos de los gases nobles? Mencióname los gases nobles. ¿Quiénes son, por favor? Helio, neón, argón, criptón, xenón y radón. ¿Te acuerdas de eso? ¿Sí? Si no te acuerdas, hay que repasarlo, ¿ya? Pero esos empezaron a ser descubiertos y no había lugar donde ubicar a esos elementos aquí en la tabla periódica. Entonces, en un primer momento, Mendeleev negó la existencia de esos elementos químicos, pero como fueron siendo descubiertos cada vez más, entonces dijo, bueno, lo que podemos hacer es agregar una columna a la tabla, ¿ya? Y al agregar esta columna a la tabla, a los elementos, los gases nobles, se les asignó el grupo cero. Por eso en algunos libros tú vas a encontrar que a los gases nobles también se les llama elementos del grupo cero de la tabla periódica. Entonces, hagamos un recuento. Dobereiner, ¿cómo ordena los elementos? En grupos de... En grupos de... 3. 3 en 3. ¿Y cómo se le llamó a su ordenamiento? A su ordenamiento se le llamó ley de las... Triadas. Triadas. Perfecto. En el caso de Newlands, ordena los elementos en grupos de 7 en 7 y el octavo se parecía al primero. A este ordenamiento, ¿cómo se le llamó? Ley de las... Octavas. Ley de las octavas. Perfecto. Luego aparece este señor Mendeleev, y Mendeleev genera la primera tabla periódica en donde ordena los elementos por el peso atómico creciente. Y descubrió o describió ya elementos que aún no habían sido descubiertos hasta aquel momento. Y si viste el video, ya, te acordarás que este señor, Henry Moseley, lo que hizo fue trabajar con rayos X. Y cuando trabaja con un tubo de rayos X, se da con la sorpresa de que las propiedades de los elementos, más que guardar relación con el peso atómico, guardan relación con el número atómico. ¿Te acuerdas que nosotros estudiamos en las primeras clases qué era el número atómico? ¿Qué era el número atómico, chicos, en un átomo? ¿El número de? La cantidad de protones. La cantidad de protones. Excelente. El número atómico en un átomo es la cantidad de protones. Entonces, él encontró que las propiedades de los elementos, más que guardar una relación con el número de masa o con el peso atómico, guardaba una relación con el número atómico y corrigió los defectos que tuvo la tabla periódica de Mendeleev, ¿ya? Esta es la tabla periódica actual. Profe, ¿Henry Moseley hizo la tabla periódica actual? No, Henry Moseley no hizo la tabla periódica actual. Si tú has visto el video, tú sabes quién diseñó la tabla periódica actual. ¿Alguien se acuerda? ¿Quién diseñó la tabla periódica actual? ¿No te acuerdas? Ya vas a tener que volver a ver el video. Alfred Werner, ¿ya? Alfred Werner diseña la tabla periódica actual, que es lo que nosotros tenemos acá. Y esta tabla periódica, ¿cómo ordena a los elementos químicos? ¿Por el peso atómico o por el número atómico? Por el número atómico. Por el número atómico. O sea, todo antes de lo actual se ordena por el peso atómico, pero actualmente los elementos químicos se ordenan por el número atómico. ¿Quién es el primer elemento químico? Ayúdame, rapidito. El hidrógeno. Hidrógeno. Número atómico 1. El segundo elemento, ¿quién es? El litio. El litio. Oye, ¿qué te pasa? El Helio. helio. ¿Cuánto vale su número atómico? 2. 2. El tercer elemento químico, ¿quién es? Potasio. No, Litio. Litio. Número atómico 3. 3. Luego, ¿cómo se llama él? Berilio. Litio. Número atómico 4. 4. ¿Cómo se llama él? Boro. Oro. Número atómico 5. 5. Número atómico 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Cómo se ordenan actualmente los elementos químicos en la tabla periódica? ¿Por el peso atómico o por el número atómico creciente? Por el número atómico creciente. Número atómico creciente. Entonces, hagamos un último repaso, ¿ya?
Dobereiner, ordena los elementos en grupos de 3. 3 en 3, a lo que le llama ley de las Triadas. triadas, ¿no? Newlands ordena los elementos en grupos de 7 en 7, haciendo alusión a las notas musicales, y el octavo se parecía al primero. A esto se le llamó ley de las Octavas. octavas, ¿correcto? Luego aparece Mendeleev, y Mendeleev empieza a ordenar a los elementos químicos por el peso atómico y diseña la primera tabla periódica, ¿ya? Muy buena su tabla periódica porque logró ordenar o descubrir nuevos elementos, ¿ya? Que no se conocían en aquel entonces, y corregir muchos pesos atómicos. Tuvo algunos problemas su tabla periódica, sobre todo porque algunos elementos no guardaban el orden creciente del peso atómico. Entonces Henry Moseley empieza a trabajar con rayos X, y al trabajar con rayos X se da cuenta que el orden de los elementos no dependía del peso atómico, sino dependía del número atómico, ¿ya? Es la ley natural. Y te pregunto, Henry Moseley, ¿diseña la tabla periódica actual? ¿Sí o no? No. No. Perfecto, Valeria. No diseña la tabla periódica actual. ¿Quién diseña la tabla periódica actual, chicos? Alfred. Alfred Werner. Perfecto, está bien. No hayas dicho Alfred, significa que ya te acuerdas que un Alfred fue el que diseñó la tabla periódica actual. En la tabla periódica actual, ¿cómo se ordenan los elementos químicos? ¿Por el peso atómico o por el número atómico creciente? Por el número atómico. Creciente. Por el número atómico creciente. Excelente. Entonces, esta es la tabla periódica que nosotros tenemos, ¿ya? Ahora, en la tabla periódica, nosotros vamos a encontrar 4 bloques que están muy bien definidos. Mira, el bloque S, P, D y F. ¿Te viene a la memoria S, P, D y F? Sí. Sí, ¿no? Sopa de fideos. ¿Te acuerdas cuando hacíamos configuración electrónica? ¿Sí? Pregunta, S, ¿cuántos electrones acepta? S, ¿cuántos electrones acepta? 1. 2. 2. P, ¿cuántos electrones acepta? 4. Oye, ¿qué te pasa? Tres. P, ¿cuántos electrones acepta? 6. 6. D, ¿cuántos electrones acepta? 6. Voy a empezar a lanzar ladrillos virtuales, ¿ah? D, ¿cuántos electrones acepta? 10. Y F, ¿cuántos electrones acepta? 14. 14, excelente. Entonces retomemos nuevamente. S, ¿cuántos electrones acepta? 2. 2. P, 6. 6. D, 8. 10. 10. Y F, 14. 14. Nuevamente. S, ¿cuántos acepta? 2. 2. P, 6. 6. D, 10. 10. Y F, 14. 14 electrones. Perfecto. Entonces, ¿ya? Si tú ves eso, tú vas a poder afirmar acá, mira, ve. Este es el bloque S. Acá hay 2 electrones, o sea, 2 columnas. Este es el bloque P, fíjate. ¿Ya? El bloque P tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Este es el bloque D. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 columnas. Y este es el bloque F, que debe tener, mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 columnitas. ¿Correcto? Profe, ¿y mi tabla periódica tiene eso? Claro, todas las tablas periódicas están ordenadas de esa manera. Tienen los 4 bloques, S, P, D y F. Los elementos del bloque S y del bloque P se llaman representativos o típicos. S y P, representativos o típicos. Los del grupo D, del bloque D, se llaman elementos de transición. Y los de acá se llaman elementos de transición interna. ¿Ya? Los de abajo se llaman elementos de transición interna. Entonces, S y P, elementos representativos. D, elementos de transición. Y el bloque F, elementos de transición interna. ¿Ya? Nosotros típicamente vamos a estudiar con el bloque S y P.
¿Cómo se llaman los elementos del bloque S y P, chicos? Elementos Representativos. representativos. Los del bloque D, ¿cómo se llaman? Elementos de Transición. transición. Y los del bloque F, ¿cómo se les llama? Elementos de norma. Transición interna. transición interna. ¿Ya? Recuerden eso. Ahora, luego vamos a analizar que en la tabla periódica tú vas a distinguir a metales, no metales y semimetales, ¿ya? O metaloides. Antiguamente se llamaba metaloides, ¿ya? ¿Qué predomina más en la tabla periódica? ¿Metales o no metales? Te creo. Metales. Metales, es obvio, ¿no? Mira, la zona celeste es mayor que la zona amarilla o la zona verde, ¿cierto? Entonces, significa que en la tabla periódica predominan más los metales que los no metales, ¿sí? Los metales, ¿qué características tienen? Conducen muy bien el calor y la electricidad, ¿no? Los metales conducen muy bien el calor y la electricidad. Son dúctiles y maleables. ¿Qué era que eran dúctiles, te acuerdas? ¿Dúctiles qué significa? ¿Que forman hilos o láminas delgadas? Dúctil. Hilos, ¿correcto? Y maleable, ¿qué significa? Que forman láminas muy delgadas. Entonces, los metales son buenos conductores del calor, son buenos conductores de la electricidad, son dúctiles, son maleables, tienen brillo, ¿ya? Excepto algunos, ¿no? Por ahí, ¿ya? Tienden a oxidarse. Los metales de por sí tienden a la oxidación, ¿ya? Todos tienen color gris o plateado, excepto el oro, que tiene color amarillo, dorado, y excepto el cobre, que tiene color rojizo. Después todos los metales tienen color gris o plateado. Todos los metales a temperatura ambiente son sólidos, a excepción de este señor, el mercurio. El mercurio es un líquido a temperatura ambiente. En cambio, los no metales hasta cierto punto es lo opuesto. Si un metal conduce bien el calor y la electricidad, los no metales más bien no lo conducen. Son buenos aislantes térmicos y eléctricos, ¿ya? Si estos de acá tienen diferentes colores, pueden ser de color amarillo, rojo, verde, hay diferentes. Y también puede darse que se encuentran en los tres estados de la materia. Quiere decir, pueden ser sólidos, líquidos o gaseosos. Vamos a ir analizando cada uno de ellos. Mientras tanto, ayúdame, ¿ya? ¿Qué predomina más en la tabla periódica? ¿Metales o no metales? Metales. Metales. Grupo 1 de la tabla periódica, ¿ya? Mira, hidrógeno, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio. Lo tienes en tu tabla periódica. Todos se llaman metales alcalinos excepto el hidrógeno. El hidrógeno no es un metal alcalino. Está aquí porque su número atómico vale 1. Pero en realidad el hidrógeno no es un metal alcalino. Mira, estos metales son metales bastante blandos. Incluso si tú tienes un cuchillo podrías cortar parte del metal, pero son muy reactivos con el agua. Tú lo agregas en agua y puedes provocar una explosión porque reaccionan muy violentamente con el agua, ¿ya? Los del grupo 2A se llaman metales alcalinos térreos. El grupo 1A pregunta, ¿el hidrógeno es un metal alcalino? No. No, el hidrógeno solamente está ahí porque su número atómico vale 1. Es más, el hidrógeno es un no metal, es un gas y es el gas más abundante del universo. Pero en la Tierra no hay hidrógeno. Profe, ¿sí hay hidrógeno en el agua? Claro, pero el hidrógeno ahí está formado un compuesto químico llamado agua. No es hidrógeno puro. El hidrógeno puro no lo vamos a encontrar nosotros en la naturaleza. Tenemos que crearlo. Pero en el universo, fuera del planeta Tierra, sí hay muchísimo hidrógeno. ¿Ya? Ahora, grupo 2A, alcalino térreos, ¿ya? ¿Quiénes son ellos? Berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario y radio. También son metales, ¿ya? También reaccionan con el agua, pero de manera menos violenta. Si los del grupo 1A forman iones de carga más 1, los del grupo 2A forman iones de carga más 2. Grupo 1A, grupo 2A. El grupo 3A es este de acá, mira. Este es el grupo 3A. Acá tenemos al boro, aluminio, galio, indio y talio. ¿Ya? ¿Cómo se llama él? Mentalmente. Boro, aluminio, galio, indio y talio. Él es el boro, mira. Él es el boro. ¿Ya? Así aparece el boro en la naturaleza. Pero el boro puede formar un compuesto que se conoce como bórax, el tetraborato de sodio decahidratado.
¿Y para qué sirve el bórax? Sirve para esto. ¿Qué ves aquí? Una cucaracha. Una cucaracha. ¿Tú has visto que hay como un polvito blanco que se agrega al suelo para matar a las cucarachas? Profesor, Dime. no nos va a alcanzar para el KISS. ¿Sí nos va a alcanzar? ¿Cómo que no? Ah. Cree en mí, confía en mí, soy lo máximo. ¿Ya? Entonces, mira, acá, esto, el tetraborato de sodio decahidratado, ¿ya? El tetraborato de sodio decahidratado es el bórax, es el polvito blanco que se agrega para matar a las cucarachas. Profe, o sea, yo agarro mi boro y se lo lanzo a las cucarachas para matarla. No, este es el boro en su forma natural. Pero cuando él forma compuestos, puede formar ese polvito blanco que se llama bórax, que sirve para, por ejemplo, matar a cucarachas. El aluminio. Tienes una ventana de aluminio, una puerta de aluminio. ¿Conoces el aluminio o no? ¿No has visto el aluminio? Sí. Esas puertas metálicas que no necesitan pintarse, que son de un color medio blanquecino, esas puertas son